Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa que está emitiéndose a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, radio y televisión en simultáneo en todo el territorio peruano. Queridos amigos, el señor Pedro Cotillo es rector de la Universidad de San Marcos, de acuerdo a la aplicación de la ley universitaria. Está aparentemente delicado de salud debido a me imagino un estrés, ¿no? Por su resistencia a cumplir con la ley. Ojalá que se recupere pronto y que finalmente dé paso a todo lo que significa la aplicación de la norma constitucional, la ley universitaria que tiene rango constitucional, porque así ha sido establecido por el tribunal, y de tal manera que los estudiantes de San Marcos, los próximos a graduarse y los graduados puedan sentir, al igual que el personal administrativo y docente, la tranquilidad necesaria en una cuatricentenaria y emblemática universidad como es San Marcos. Yo creo que esta situación de resistencia es inútil. Inútil porque casi toda la clase política se ha pronunciado por el cumplimiento de esta ley. Ayer Jorge del Castillo del APRA decía, mire, puedo estar en desacuerdo, pero la ley es la ley. Exacto. Y usted sabe, ciudadano, señora, señor, que cuando se dicta una ley, una norma, el ciudadano de pronto no la conoce, pero sí está obligado a cumplirla. No puede argumentar que no conocía la ley, no estaba informado. Eso no es justificación para violentar las normas del Estado de Derecho. De tal suerte, queridos amigos, que el ejemplo, mal ejemplo, mejor dicho, del señor Pedro Cotillo, sencillamente va a pasar a las páginas negras de la historia de quienes se resisten a cumplir justamente y a dar un mal ejemplo a los jóvenes de que cuando uno se encapricha, efectivamente violenta las normas, cree que está haciéndolo bien. No, ese es un acto de intolerancia que nosotros no lo podemos admitir ni aceptar porque somos ciudadanos de bien. Y todos los ciudadanos, para crear un Estado de Derecho, para crear institucionalidad, y más aún cuando es un rector de una universidad pública, bueno, cuando uno asume esa responsabilidad es porque quiere un país en orden, un país con principio de autoridad, un país que pueda pensar en el futuro para todas sus futuras, reitero, generaciones. Esto es lo importante, más allá de los apetitos personales que pueda tener cualquier funcionario o no funcionario público. Al Perú, a nuestro país, hay que fijarle un objetivo y una meta y no estar en derroteros de esta naturaleza que lo único que hacen es hacerle daño a la democracia. Así que es mi postura personal, la reitero una vez más, porque yo creo que como ciudadanos tenemos todo el derecho de expresar nuestra discrepancia con aquellos que creen tener la razón, pero lo que están haciendo es contraviniendo las normas y el Estado de Derecho en el Perú. Bien, queridos amigos, hecho esta reflexión, podemos ahora conversar con nuestro entrevistado. Daniel Maurate es el titular ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y nos va a ayudar a entender cuánto ha crecido el empleo, de qué manera la partida presupuestal se está ejecutando en el sector a pocos meses para que concluya esta gestión gubernamental de 5 años del presidente Ollanta y hacer un balance en términos generales de cómo es que hay proyectos y programas que están orientados a promover el empleo y a promover el empleo incluso vinculados con la educación, de tal suerte que no escapará al criterio del señor ministro Maurate la problemática de San Marcos. Señor ministro, buenos días. Buenos días, don Alberto. Un saludo a todos los amigos de Radio Nacional. Y bueno, muy contento de estar Qué aquí. bien. Ministro, una opinión muy profesional de su parte. Usted es abogado. Así es. ¿Usted es sanmarquino? No, No, perfecto, no importa. Pero usted es un abogado, un ciudadano y un ministro de Estado. Esta situación genera en algunas universidades, más aún cuando usted está justamente alentando este ponte en carrera, ¿no? Es decir, para que los profesionales vayan adecuándose a las nuevas modalidades, ¿no? de competitividad frente al mundo. Es una situación inaceptable para ustedes, es decir, lo que está haciendo Pedro Cotillo. bueno, en principio lo que estábamos haciendo desde el gobierno es intentando mejorar la oferta formativa. Ya. Lo que pasa es que
si la oferta formativa, o sea, los institutos, las universidades, no miran el mercado laboral, no miran la demanda laboral, en consecuencia no trabajan para crear personas más empleables, entonces no sirve. Correcto. No sirve porque hoy tenemos una cifra preocupante. 60% de los jóvenes están inadecuadamente ocupados. ¿Eso qué significa? Que han estudiado una carrera en la universidad o en el instituto por gusto, porque no les sirve para el trabajo, o sea, están trabajando en otra cosa. Y necesitamos, en ese sentido, trabajar fuerte en la oferta formativa. Hoy día, la oferta formativa, universidades privadas, nacionales, institutos en general, no están mirando lo que interesa al país, más bien están viendo lo que es rentable para ellos. Una universidad hoy día puede crear una facultad que no sirve a la demanda laboral, que no sirve al joven, que no sirve al país, pero es rentable para la universidad. Entonces, y eso es lo que tiene que cambiarse. Ese criterio mercantilista con la educación, Exacto, ¿cierto? porque cuando no había esta SUNEDU, los que decidían qué carreras, qué licencias dar, y qué calidad de cada una de las carreras eran ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso que la calidad de la educación en la universidad no es tan buena y necesitamos mejorar, porque si es que no mejoramos la oferta formativa, vamos a tener problemas para generar el desarrollo. Como ustedes saben, el Perú ha crecido económicamente en los últimos 20 años, pero si no invertimos en la educación y si no trabajamos en la oferta formativa, entonces ese crecimiento no va a tener impacto en el largo plazo. Necesitamos que lo que hagamos tenga impacto en el largo plazo y que nos aseguren sobre todo el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Y eso significa trabajar en educación, eso significa trabajar con seriedad en la oferta formativa Ahora, constituida por las universidades y los ahora, institutos. ministro, lo preocupante es que, bueno, en el escenario de la universidad privada, es posible que, si bien la educación no debe perseguir fines de lucro, desde mi punto de vista, toda la educación debe ser altruista, debe ser ¿no? digamos, una acción para formar personas y no debe estar de por medio del lucro. Sin embargo, vamos a ponernos que hay universidades que es un negocio, obviamente, pero eso es en el sector privado. Pero en el público, ahí sí llama la atención. O sea, llama la atención porque la resistencia a cambiar autoridades o a adecuarse a una ley es porque hay intereses creados que se les ha permitido a ciertas autoridades de la universidad pública venir usufructuando indebidamente, ¿no? Por ejemplo, dicen que este examen de admisión para este año en San Marcos va a generar 20 millones de soles. Es lo que se ha informado, ¿no? Entonces, parece que ahí está el asunto. Sí, en realidad la universidad privada en general se ha vuelto hoy día un negocio, o sea, hay que decirlo directamente, o sea, se ha vuelto un negocio y se ha vuelto un negocio muy rentable, ¿no? Y porque, como le hemos explicado, básicamente ellos están mirando las carreras más rentables, es decir, las carreras con poca inversión. ¿Cuáles son las carreras con poca inversión? Las carreras que no demandan laboratorios, que no demandan gran sofisticación de infraestructura. Algunas universidades abren incluso facultades que no demandan mercado laboral, hasta sin biblioteca. Y entonces necesitan un aula y un profesor y todos los alumnos, 50 o 60 alumnos, pagan una pensión para pagar un profesor y un salón. Entonces, en ese sentido, es ver la rentabilidad de la universidad privada. En cuanto a la universidad pública, necesitamos que haya justamente un control de la calidad, básicamente, de la educación y mirar qué es lo que necesita el país de la universidad. O sea, la universidad, con todo respeto a las autoridades universitarias que tienen una opinión diferente, no puede ser una isla. O sea, la universidad tiene autonomía y todo lo demás, pero no puede ser una isla, no puede estar de espalda a la sociedad. La universidad tiene que estar conectada con la demanda laboral, con lo que el país necesita. Si la educación en la oferta formativa no sirve para hacer más empleable a las personas, en realidad no sirve para nada, porque la universidad tiene que servir para preparar a los jóvenes, Claro. para hacerlos empleables y para que estos se inserten adecuadamente en el mercado laboral y sobre todo conciliando su vocación con los estudios y los estudios con el trabajo. Ministro Maurate, en todas partes del mundo, y en los países desarrollados, en los países que están en vía de desarrollo también algunos, pero en la gran parte de los países,
La universidad tiene un objetivo, que es contribuir a la investigación y al desarrollo, ¿no es cierto? Eso es casi una obligación de la Sí, universidad. Y no solamente formar académicamente profesionales, sí. sino contribuir con sus facultades, por ejemplo, facultad de medicina, la facultad de química, la facultad de ingeniería, todas tienen de alguna manera que desarrollar proyectos, investigaciones, todo para contribuir con la sociedad. Es la forma como la universidad devuelve de alguna manera a la nación sus mayores esfuerzos. Sin embargo, eso ha quedado prácticamente de hace muchos años a la saga, se ha quedado neutralizado. Yo lo que le pregunto es, ¿cómo compatibilizar, cómo crear sinergias a partir de la nueva ley universitaria sin que esto implique violentar la famosa autonomía universitaria? Porque también es cierto, los estados deben respetar cierta autonomía porque el ámbito de la universidad es el ámbito de la discusión libre, del pensamiento libre, ¿no? Sí, Es decir, como el ciudadano libre, que yo pienso, hablo y discuto, no, esa es la universidad en el sí. fondo, ¿no? La libertad del conocimiento. Entonces, pero someterla a ciertos rigores, como que advierte el Cotillo que dice, no, lo que pasa es que el Estado quiere controlar, eso sí sería funesto. Claro, la universidad básicamente tiene como función principal la investigación. Correcto. Quizás la universidad, si miramos el contexto internacional, la universidad ideal o el sistema de educación universitario ideal sería el alemán, ¿no? Es decir, la coexistencia entre la universidad y la empresa, y el trabajo, el empleo. Es decir, tanto universidad o instituto tecnológico y empresas trabajan juntos. Pero mire, ejemplos concretos, en China y en Japón hay universidades exclusivamente para formar científicos y formar profesionales, pero con investigación día a día, que dan resultados. Y hay muchas universidades, como que te he dicho, en Alemania, que han ganado premios Nobel, ¿no es cierto? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, actúa permanentemente científicos de un nivel muy alto, ¿no? Que logran todos estos cambios de las tecnologías que cada día nos sorprende, no, más. Por eso digo, pero lo que pasa es que en la Universidad Peruana eso se postergó y se dejó de lado. Sí, como le decía, el sistema ideal es eso, por supuesto, donde la universidad y el instituto actúan en simultáneo con el empleo. O sea, los chicos que van a la universidad inmediatamente están conectados ya con la Y empresa. están Las pensando, empresas claro, están peleando ya ya. por hacerse cargo de los estudiantes, porque gran parte de su formación termina ya en la misma empresa y las empresas en Alemania compiten por los estudiantes. Eso es un sistema fantástico, es un sistema que ha hecho que Alemania sea un país súper desarrollado, ha hecho que en el 2014 aproximadamente se hayan hecho más de 10.000 patentes en Alemania. Entonces, ahora, Patente para que el público sepa, de invenciones, de así es, descubrimientos. descubrimiento, así es, ese es el sistema dual, Claro. ¿no? Ahora, Corea está trabajando los sistemas de los perfiles de competencias. Tienen más de 8.000 perfiles de competencias que están trabajando para que los jóvenes no tengan problema de desarticulación entre la oferta formativa y la demanda laboral, para que no tengan inadecuación ocupacional alta como tenemos nosotros. Porque en algunos países se presenta la inadecuación ocupacional, es decir, la dificultad de los jóvenes para conseguir empleo también por sobrecalificación, ¿no? Como en los casos de lo que se ha señalado, Japón, Corea. Eso lo resuelven como con perfiles de competencias. O sea, todos los países están trabajando para articular su oferta formativa con su demanda laboral. Ahora, Todos ¿cómo los articula países. usted en su despacho con educación? ¿Cómo se articula? Porque obviamente en educación estamos bastante bien, en el sentido orgánicamente, ¿no? O sea, hay todavía muchas deficiencias que hay que ir superando progresivamente. Pero en términos generales, en educación hemos dado un paso bastante importante. Sí. ¿Cómo articular con trabajo? Porque como usted acaba de decir hace un instante, se requieren actividades profesionales o técnicas que demande la sociedad. Sin embargo, hoy día se ofrece, no sé, ingeniería aeroespacial en un lugar donde se requieren ingenieros agrónomos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una contradicción, ¿no? Sí. Ese es un problema. Claro, lo que sufrimos hoy día con los jóvenes que ya están trabajando y están inadecuadamente empleados es lo que no hicimos hace 10 o 15 años por ellos mismos. Ese es el problema. Entonces, por eso es que en este periodo de gobierno se ha dado mucha importancia y mucha fuerza al tema de educación. Los resultados de lo que de la inversión en educación hoy día en este periodo gubernamental no se va a ver
mañana o pasado o el próximo año. Esto se va a ver en mediano y largo plazo. Pero si no lo hacemos, vamos a estar luego quejándonos, como nos quejamos ahora, porque no invertimos en los momentos importantes de crecimiento económico del país, no le pusimos dinero a la No lo educación. pusimos. Ya, pero estamos en una realidad en este momento, ¿no? En este momento hay una, no digo una recesión, pero sí hay una caída importante de la desaceleración Sí. que estamos sufriendo por una serie de problemas exógenos y endógenos. Pero digamos, ¿cómo haría el Estado, de la perspectiva suya, ¿no? Como titular de trabajo, para promover el empleo? Porque a veces se ha dicho que el Estado, como promotor del empleo, sí, pero siempre y cuando promueva, por un lado, el ahorro y promueva la inversión, Ujú. que es la única forma de crear empleo, ¿no es cierto? Es un país donde la informalidad, digamos, laboral es bastante fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se haría esa sinergia entre educación, trabajo y otros Bueno, sectores? hay en realidad muchas cosas que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y a propósito, le agradezco la referencia que usted hizo a la ejecución. Hemos hecho el récord de gasto y de ejecución en el Del Ministerio presupuesto. de los últimos 10 años que tenemos ¿A cuánto han información. llegado? Hemos llegado a 95.1, 95 puntos. y hemos ejecutado más de 500 millones de soles. Ujú. Y revisando el histórico, en el Ministerio nunca hubo ese gasto y tampoco nunca hubo ese nivel de ejecución, ¿no? De manera que, y aquí aprovechar para agradecer Pero eso básicamente para promover el empleo. todo el sector en general, todo el sector. Ya. Y agradecer, por supuesto, al equipo, porque a veces los ministros nos llevamos los laureles, pero en realidad es el equipo del Ministerio de Trabajo que es el que ¿Y trabaja. cómo anda Sunafil? También ha tenido incremento en su presupuesto. Este año vamos a reforzarlo mucho más todavía Sunafil. Sunafil es una entidad muy importante para velar por los derechos laborales fundamentales de los trabajadores y Bueno, también pero ese es ayuda del empleo también el tema. formal. Pero cómo, o Ah, sea, lo que hasta ahora no logro, y ningún candidato, ajá, claro, yo no lo voy a obligar a hablar de los candidatos, sino mañana el Jurado Nacional de Elecciones le va a decir que no hable, ¿no? sí, Pero digamos, aunque yo estoy en desacuerdo, sí. mientras uno está en Sí, pues actividad, no uno tiene podemos que hablar hablar, pero nada, sí, bueno, sí. ya dice el A veces no jurado podemos que si no se contestar. inmiscuyan, y bueno, y al Sí, fin ya es otra sí. cosa. Pero yo digo personalmente, ningún candidato ha hecho, digamos, propuestas concretas para mí de cómo generar una suerte de política pública, ¿no? Que permita garantizar la formalización del empleo. Ujú. No he escuchado ninguno. Pero ya, No, a usted todavía le faltan cuántos hay, meses, le ah, faltan 4 o 5 meses, ¿no es cierto?, para terminar. En ese plazo, ¿hay alguna acción? sí, bueno, nosotros tenemos un plan, una estrategia que lo estamos ya ejecutando. O sea, Ya. tenemos 3 niveles de informalidad, vamos a llamar. Hay un nivel donde la gente ha decidido ser informal por desconocimiento, porque tiene una cultura de que la informalidad significa buen negocio. Es decir, estar escondido significa no pagar impuestos y eso significa No, eso es buen terrible, eso es negocio. terrible. Esa gente lo que necesitamos, por ejemplo, es sensibilizarlos, educarlos y decirles que la formalidad en realidad es un buen negocio. La formalidad significa pensar en grande. Para ellos tenemos esa tarea de sensibilización. Hay que decir una cosa tan sencilla como esta, ¿no? El informal nunca va a dormir tranquilo. Y además Nunca va a dormir tranquilo el informal. nunca va a poder dejar una herencia seria a su familia, pues. porque el metro cuadrado de la calle no se hereda, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego Ahí tenemos... no hay posibilidad de tener patrimonio propio, no hay nada. Exacto. Entonces, ahora, Y- ministro, Y luego, para terminar, sí. pero también tenemos la empresa grande que ya, vamos a llamarlo adrede, tiene informalidad. Es decir, ellos sí tienen abogados, conocen perfectamente cuáles son los derechos laborales y, sin embargo, mantienen un grupo de trabajadores en la informalidad para rentabilizar sus ingresos. O sea, empresas que tienen una Ya. planilla fija, formal y una Exacto. oculta. Entonces, para eso se ha establecido, y mañana mismo estamos lanzando también una alianza muy interesante del cuadrante inspectivo con Sunafil, es decir, intervenir la fiscalización laboral por territorio, porque normalmente siempre cuando se fiscaliza los formales, se fiscaliza a las grandes empresas porque es lo más fácil que hay. Entonces, y nos olvidamos de fiscalizar a veces a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios donde hay también informalidad laboral, donde hay explotación, a veces de la misma familia,
¿no? Por eso es que hemos diseñado este cuadrante inspectivo para fiscalizar por territorio, es decir, en un territorio determinado, jurisdicción, de espacio Pero territorial, ¿tienen el iremos. personal suficiente? Claro, pero no vamos a cubrir todo, pero estamos siendo personas, pero si la gente se entera que ya estamos fiscalizando por territorio y caemos a las pequeñas, medianas y a todos, y a las grandes también, obviamente esto va a significar la posibilidad de que algunos, Pero sería interesante, ministro, que lleguen a acuerdos con los gremios empresariales, ¿no? Para sí, que ellos mismos ayuden a justamente a que no ocurran esas evasiones, obviamente arbitrarias, ¿no? De tener a un trabajador en planilla y a otro lo tienen más o menos oculto, inestable, sí, y eso no es así, ¿no? a la gran empresa, a la empresa grande que tiene asesores, área de jurídica y todo lo demás, y sin embargo tienen ese tipo de informalidad laboral, la sanción. Quiero Ahí aprovechar la sancionamos. oportunidad para preguntar su criterio en su calidad de abogado y de ministro de Estado sobre una sentencia que ha emitido la Corte Suprema, una sala, sobre que aquel trabajador que sea despedido y que se sienta que ha sufrido un daño moral, tendría que ser resarcido, tendría que ser, digamos, tendría que la empresa o la entidad tendría que pagarle una indemnización especial por daño moral. Eso se ha establecido ya en la Corte Suprema. ¿Eso Bueno, cómo se va a administrar? si hay una ejecutoria en ese sentido, lo que tiene que establecerse, lo que la norma señala es que el daño moral tiene que, de alguna manera, cuantificarse. Tiene que haber una forma de cómo se cuantifica Eso no ese está daño moral. cuantificado. Por eso ya tiene que verlo en el caso concreto. Es una casuística donde cada juez, según el caso concreto que tenga, según el expediente, establecerá, primero, si hay o no hay daño moral y segundo, cómo se cuantifica ¿La el daño moral. indemnización qué cubre? La indemnización cubre una arbitrariedad, pero no el daño moral. En la responsabilidad extracontractual tenemos el daño moral, el daño a la persona y el lucro cesante. El lucro cesante. El lucro cesante. Y ahora Entonces, también se ha aprobado el lucro y cesante, todo eso tiene que cuantificarse, pero técnicamente. O sea, eso técnicamente. es una Bien. pericia seguramente establecer cuánto ha sido el El lucro balance cesante. general, ministro. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Ministerio de Trabajo? Yo tengo, en el Ministerio de Trabajo estuve casi 6 meses de viceministro Ya. y ya casi 11 meses de ministro. O sea, conoce el sector, Sí, obviamente. sí. Pero entonces su balance, Yo creo que ¿cuál el es? balance es muy bueno, muy bueno. En el 2015, como le digo, se han batido los récords de O sea, el ejecución. 28 de julio, cuando usted se va a ir satisfecho. Eh, ¿O que quedan cosas por hacer? yo creo que nunca uno se queda satisfecho, Alberto. Más aún cuando hay en nuestro país tantas necesidades, necesitamos en realidad hacer más esfuerzo. Yo creo que nos iremos, sí, contentos porque le hemos puesto todo nuestra energía, como decimos, alma, corazón y vida al sector, a nuestro trabajo por el país, pero siempre va a quedar seguramente la espina de que siempre se pudo haber hecho más. Ministro, a lo largo de los años, yo he aprendido muchas cosas, ¿no? A veces uno, la experiencia y todo lo demás. Y a veces han pasado tantos gobiernos y hemos visto que en el Parlamento se han congelado normas laborales. En un país donde existen hasta 33 regímenes laborales, pero no existe una ley madre. Y la Ley General del Trabajo, que estuvo casi por aprobarse hace 8 años, creo, usted recordará, ¿no? Sí, Se congeló y se archivó y finalmente nadie movió el tema. ¿Le conviene al Perú tener una Ley General del Trabajo, sí o no? yo creo que sí. Yo creo que sí, que es importante una ley general de trabajo, pero es un tema demasiado sensible. Hoy mismo este tema está en el Congreso de la República, el proyecto de ley está en el ¿Por qué es Congreso de la sensible? República, porque lamentablemente en la Ley General de Trabajo hay intereses, tanto del sector empleador como del sector ¿Pero no funciona trabajador. el Consejo Nacional del Trabajo? Sí, pero eso ya salió del Consejo Nacional del Trabajo. Ah, ya, Ya está en el salió, Congreso. eso está en el Congreso de la Ya. República y es en el Congreso de la República donde tiene que aprobarse y en mi opinión sí sería bueno tener una ley general de trabajo para un gobierno que está ya a meses de Que va a culminar ser la difícil que gestión. se Es discuta eso ahora, complicado, ¿no? es Es complicado, claro. complicado. El Consejo también posiblemente no se pueda discutir más, pero yo creo que esto va a ser una tarea importante del próximo gobierno. Correcto. Es una tarea que tendrá que verlo de manera principal el próximo gobierno
y ojalá que esto sea una realidad para que la relación entre trabajadores y empleadores en el país mejore. Nosotros estamos impulsando el diálogo social, estamos trabajando fuerte en el Consejo Nacional de Trabajo, hemos convocado mes a mes las sesiones, de manera que este espacio de diálogo ha ayudado también a que en el Perú haya menos conflicto social. Y eso es lo más importante, Eso es lo más menos importante, conflictos sociales. Ministro, bueno, queridos amigos, dialogar con Delima Urate, con ministro de Trabajo, lo conozco hace bastante tiempo. Es un hombre preocupado por justamente ver que las políticas públicas en materia laboral se cumplan y crear conciencia colectiva para que todos los ciudadanos, empresarios, no empresarios, trabajadores, no trabajadores, todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con la creación de empleo o estimular el empleo, este empleo tiene que ser formal. La informalidad nos lleva justamente a los estados de tensión y crisis periódicas que tenemos, porque la informalidad es eso. Es de cada quien le quiere sacar la vuelta a la ley, cada quien hace lo que le da la gana. No, en un país donde existe constitución política, donde existen normas claras, lo único que hay que hacer es cumplirlas. Entonces, cuando usted recibe ofertas electorales, que se jueguen en el vacío, que se jueguen así como ideas muy generales, yo les sugiero, o sea, sugiero nomás, o sea, no estoy diciendo háganlo, sugiero, no hagan caso. Vayan a las propuestas concretas. Lo que el Perú necesita es que le digan exactamente hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos construir en el Perú? ¿Queremos construir un país así desordenado, donde el principio de autoridad no exista, donde la gente haga lo que quiera? No, así no es. Las futuras generaciones quieren un país ordenado porque todos queremos progreso por igual. Queremos eliminar la desigualdad social que existe en el Perú, porque existe desigualdad. Y lo que a veces nos escuchamos de los políticos no es precisamente en ese orden. De tal suerte, queridos amigos, que hagamos un esfuerzo, reflexionemos bien antes de poner nuestro voto y darle esa carta blanca a un candidato sabiendo que probablemente no nos haya dicho la verdad. Eso es lo importante. Participemos con mucha inteligencia en el próximo proceso. Don Alberto, mira, solamente para cerrar lo que usted ha señalado muy bien, si bien en la campaña electoral es el momento de los candidatos, pero creo que es también momento de los electores. Esta es la oportunidad de los electores que van a entregar poder. Así es. En consecuencia, los electores tienen que tener toda la responsabilidad y averiguar, investigar las propuestas, porque esta es la oportunidad que tiene toda la población para poder decidir totalmente qué es lo que va a pasar con nuestro país. Suscribo lo que acaba de decir, lo último. Usted es el empoderado, ¿no es cierto? El ciudadano es el que con su voto va a llevar al poder. Y es el responsable de a quién lleve al poder, en el Ejecutivo o Legislativo. No sé, pero usted es el responsable. Y si nos vienen las cosas feas y se ponen color de hormiga, ¿no? Es culpa suya. Es culpa suya porque usted ha elegido mal. Elija bien, infórmese bien. Claro. Ministro, gracias. El pueblo es el soberano, pero hay que educar al soberano. Hay que educar al soberano. Muchas gracias, don Alberto. Un abrazo. Estamos de acuerdo. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.